Y como se los habíamos anunciado a ustedes, está con nosotros el jurista, el doctor Germán Calderón España. Doctor Calderón, bienvenido a la hora de la verdad. Gracias por atendernos. Muy buenos días y siempre atentos a sus requerimientos. Doctor Germán, quisiera que nos explicara en qué consiste la acción judicial que usted ha presentado en las últimas horas en contra de la firma de ese decreto que pretende el presidente Gustavo Petro utilizar para llamar a una consulta popular a los colombianos. Bueno, yo interpuse una acción de tutela contra el decreto que convoca la consulta popular por la violación de los derechos fundamentales al debido proceso, a la legalidad y a los procedimientos que se adelantan en los mecanismos de participación ciudadana, como así lo ha reiterado la Corte Constitucional en materia de esta clase de acciones especiales, residuales, subsidiarias, frente a todos los mecanismos de participación ciudadana. El argumento principal de esta demanda que interpuse ante el Consejo de Estado tiene que ver con los yerros, las diversas imprecisiones y situaciones antijurídicas que se presentan en ese decreto de principio a fin, y pues si usted me lo permite, le explico algunos. Por favor, sí, señor, siga. Queremos. Bueno, lo primero es que voy a arrancar de atrás para adelante, y es que el control de constitucionalidad de un decreto ordinario como es este decreto, porque no es un decreto legislativo expedido bajo los estados de excepción, ni es un decreto con facultades extraordinarias del presidente de la República, sino que es un decreto ordinario que está establecido como parte del procedimiento de la consulta popular en la ley 1757 de 2015, que es la ley de mecanismos de participación ciudadana, y adicionalmente contempla un requisito sine qua non para adelantar este mecanismo en el artículo 104 de la Constitución Política de Colombia, cuál es el concepto favorable del Senado. Ese control de constitucionalidad no lo ejerce la Corte Constitucional. El presidente y sus ministros dicen en el decreto que lo remiten inmediatamente para su control de constitucionalidad, cometiendo una arbitrariedad de carácter constitucional y legal, porque la Corte no tiene esa facultad. Bien está claro en el Código de Procedimiento Administrativo y lo Contencioso Administrativo que la competencia para dirimir los asuntos de constitucionalidad en relación con los decretos ordinarios la tiene exclusivamente el Consejo de Estado. Sin embargo, pues yo pienso que es un sofisma de distracción, pero estoy completamente seguro que la Corte Constitucional en el día de hoy estará devolviendo el decreto para el Gobierno Nacional o dándole traslado de su competencia al Consejo de Estado. Bueno, en el fondo de la tutela no es posible que el presidente de la República aplique la excepción de inconstitucionalidad, que es una figura establecida en el artículo 4 de la Constitución Política de Colombia, pero soportada, como lo dice el ministro de Justicia, el doctor Eduardo Montealegre, en supuestos yerros que existieron o se dieron en la sesión del 14 de mayo de 2025 en el Senado de la República, cuando se emitió un concepto desfavorable por mayoría de 49 votos a 47. Si bien en esa sesión se dieron algunos inconvenientes, algunos yerros de carácter formal, como no haberse leído, por ejemplo, una proposición que puede darse a través de un debate en la que algunos dicen que se debe leer solamente para los trámites legislativos ordinarios, es decir, para las leyes. Otros dicen que se equipara conforme a las reglas establecidas en la Ley Quinta de 1992 a un procedimiento legislativo, y por lo tanto debió leerse esa proposición. O que se dieron otros yerros, por ejemplo, en materia de los 3 minutos que se dieron para la votación como tal, cuando el reglamento dice que hasta los 30 minutos se puede tener para considerar, deliberar y votar un proyecto, o cualquier otro yerro que se aduce en el decreto establecido por el Gobierno Nacional. Estos yerros son meramente formales, no son sustanciales, no alteran el fondo, el sentido sustancial y material de esa decisión del Congreso de la República, porque se dio bajo principios de la democracia, como son las mayorías,
en donde se surtió, digamos, el procedimiento normal. Y esos hierros sustanciales, perdón, esos hierros formales debieron haberse tramitado, como así mismo lo dice la Ley Quinta de 1992, a través de un principio o una regla establecida en ella que se llama corrección formal de los procedimientos. ¿Cuál es la corrección? Pues a través de la apelación, a través del recurso de nulidad que interpuso la doctora o la senadora María José Pizarro. Este recurso aducía que no se cumplieron esas reglas formales que se están aduciendo o que se están sustentando ahora el decreto, y mientras tanto, en una acción de tutela, una juez sexta civil del circuito de Bogotá obligó al Senado de la República para que resolviera esa apelación, pero el presidente del Senado sostuvo a través de un escrito que ya se había resuelto esa apelación en una sesión plenaria también del Senado el día 21 de mayo. De tal forma que se subsanó, se surtió el proceso. Si ya hay un debate de fondo, debió haberse interpuesto una acción de nulidad simple ante el Consejo de Estado en relación con esa sesión y en relación con esa decisión, pero eso no constituye los presupuestos necesarios para que se acuda al artículo 4 de la Constitución a una excepción de inconstitucionalidad, porque en este caso el presidente, lo que hizo un ministro, lo que hicieron fue, yo lo he llamado así, es una reforma a la conformación y la integración de la Corte Constitucional, porque ya no son 9 magistrados, sino 10. El presidente de la República entró a ser un magistrado más de la Corte Constitucional, a decidir la constitucionalidad de las decisiones del Senado de la República, y esa no es competencia ni atribución de él. El artículo 189 de la Constitución, que le da todas las funciones al presidente de la República, establece las funciones, las atribuciones, todas las facultades que tiene desde el punto de vista constitucional, y esa facultad no está dentro de las que contempla ese catálogo de funciones de la Constitución. De tal manera que están en forma arbitraria y caprichosa invadiendo esferas de la Corte Constitucional, y en este caso yo pensaría que más del Consejo de Estado, porque es el único competente para resolver tanto las acciones de nulidad simple o de nulidad por inconstitucionalidad o de tutela y que se interpongan contra este decreto. Bueno, por otra parte, también este Doctor decreto... Germán Calderón, ¿Sí? Continúo. permíteme, no, tranquilo, siga usted su respuesta, ya le hago una pregunta, por favor, siga. Por otra parte, también el decreto invade funciones competenciales y funcionales del Congreso de la República, porque si bien el poder soberano, que es el pueblo, tiene facultades ilimitadas en relación o en la medida en que es el constituyente primario, este poder soberano también tiene unos límites, y los límites son las funciones de los otros órganos de las ramas del poder público. Cuando el ciudadano a través del voto delega todas esas funciones y facultades constitucionales en sus representantes, es decir, en los congresistas de la República, pues se está despojando de esas facultades ilimitadas que tiene, y se impone unos límites él mismo a través de ese pacto social que hace entre subordinado y entre, digamos, el soberano y los subordinados. Si nos remitimos a Rousseau, al pacto social y a todos esos escritos de los enciclopedistas antes de la Revolución Francesa, así es el pacto entre el pueblo, entre ese poder soberano y entre los representantes del pueblo. Cuando le delegó a través del voto esas facultades al Senado de la República, al Congreso de la República, Senado y Cámara, pues simple y llanamente debe respetar ese orden constitucional, ese orden institucional establecido en la Carta Magna, vigente desde 1991 en este caso, y debió haber respetado que el Congreso de la República es el único facultado, de acuerdo al artículo 150 constitucional, para formar las leyes en Colombia, y no se le puede consultar al pueblo, y ahí está uno de los grandes hierros del gobierno nacional, textos normativos, porque no está facultado para hacer las leyes, porque para eso está el Congreso de la República. Otro de los grandes vicios, pues, es la violación flagrante del artículo 104 superior de la Constitución Política de Colombia, en tanto deja de lado, desecha el voto desfavorable que ya se dio, se surtió en esa sesión del 14 de mayo, y por lo tanto, pues está desconociendo la voluntad del Congreso de la República, que en ese momento de esa decisión representó al pueblo, porque para eso se votó con más de 16 millones de votos ese Congreso, que está legitimado para ese efecto.
Le quería preguntar, doctor Germán Calderón España, que está con nosotros a esta hora analizando el decreto de Gustavo Petro para la consulta popular y la acción de tutela que él ha interpuesto, si es que acaso entonces el presidente, en un elemento que es básico del derecho, no tenía que esperar a que la autoridad administrativa judicial, que es que sería el Consejo de Estado, decidiera o analizara qué fue lo que pasó realmente en la votación que ellos dicen fue tramposa, porque esa es la palabra que ha utilizado Armando Benedetti. Entonces, ¿a qué horas resulta el gobierno de Gustavo Petro siendo juez y parte? Porque ellos ya decidieron que la votación había sido irregular, pero es que esto le concierne a la autoridad judicial, esto no le concierne al gobierno del presidente Gustavo Petro. Sí, el gobierno debió haber esperado la decisión porque hay una acción en contra de esa decisión del Congreso de la República, el Senado de la República del 14 de mayo, y haber esperado el resultado entiendo que es una acción de nulidad o una acción de tutela, y si se hubiese esperado sería mejor porque el Consejo de Estado, si bien lo que podría hacer en una decisión es ordenarle al Senado de la República que repita esa decisión, que repita esa votación leyéndose la propuesta. Digamos que fue el hierro mayor que yo he visto, pero es sustancial porque no es un hierro absoluto, no, perdón, es formal porque no es un hierro absoluto y puede ser corregido a través de, por ejemplo, una sentencia judicial que diga que se debe repetir. Aquí anunciaron que la tutela del juzgado sexto civil del circuito había ordenado la repetición de la votación y eso no fue cierto. Lo único que ordenó fue contestar la apelación, pero ya el presidente del Senado dijo que ya se había contestado desde la sesión del 21 de mayo. Doctor Germán Calderón España, muchísimas gracias por las luces que nos ha entregado y esperamos que tenga mucho éxito la acción jurídica que usted ha emprendido con esa tutela para salvaguardar los derechos de los colombianos, porque todos estamos inmersos en esta situación que plantea el gobierno de Gustavo Petro. Bueno, muchas gracias y espero que el Consejo de Estado en el día de hoy falle por lo menos la solicitud de suspensión provisional de los efectos jurídicos del decreto que estamos pues todos los colombianos atentos a que se dé esa decisión. Muchísimas gracias, tenga un feliz día. Era el doctor Germán Calderón España con nosotros aquí en La Hora de la Verdad. Y en segundos estará con nosotros el doctor Darío Acevedo, quien fuera director del Centro de Memoria Histórica en Colombia. Bajar el tono es lo que dicen algunos petristas. Bajar el tono, ¿cuál tono es el que está alto? ¿El de los ciudadanos y el de la oposición? ¿O el de Gustavo Petro que saca la espada de Bolívar y grita libertad o muerte? El de Gustavo Petro que indica que a él, los detractores, le causan incomodidad porque son fascistas, neonazistas, porque son esclavistas y todo tipo de calificativos. Pues muy bien, vamos a analizarlo con un hombre tan importante en el análisis político colombiano como el doctor Darío Acevedo. Ya regresamos, no se muevan, pasen la voz, estamos al aire, es la hora de la verdad. Y por favor, deje su like ahora mismo. Es muy sencillo, aquí abajito está el like. Ya regresamos con el doctor Darío Acevedo. ¿Quieres fortalecer tus habilidades y crecer laboralmente? En Corsubsidio te ofrecemos más de 30 cursos de formación sin costo en TIC, idiomas, Excel, finanzas personales y más, con el acompañamiento de aliados expertos en educación. Inscríbete y haz hasta 3 cursos al año. Corsubsidio, juntos lo hacemos posible. Aplican términos y condiciones. Vigilado Supersubsidio.